El teniente John Lally no mira a los hombres que lo rodean cuando toma el auricular de la radio. Es el 16 de febrero de 1945 y el aire sobre Corregidor huele a goma quemada y a algo más antiguo y peor. Tiene 24 años. Lleva aproximadamente 40 minutos en la isla. A su alrededor, en un perímetro irregular que se contrae por momentos, soldados del 503 Regimiento de Infantería en paracaídas mantienen una posición en el extremo occidental de la isla contra el fuego japonés, que llega desde 3 direcciones a la vez, desde posiciones que la inteligencia decía que no deberían existir, desde una guarnición que la inteligencia decía que debería tener entre 800 y 1000 hombres y que ya ha demostrado en la primera hora de combate que su número se acerca más bien a 5000. Lally sabe lo que está a punto de hacer, conoce el protocolo, sabe lo que significan las palabras y lo que autorizan y lo que van a desencadenar. Levanta el auricular, da su señal de llamada y su posición, y entonces pronuncia las 2 palabras que cualquier operador de radio militar estadounidense en el Teatro del Pacífico de 1945 entiende como una señal de que la situación ha superado cualquier categoría ordinaria de crisis. Flecha rota. Todo el apoyo de fuego disponible, todo, inmediatamente. Sobre su posición. Los proyectiles caerán entre sus propios hombres. Algunos morirán por el armamento estadounidense. Ese es el cálculo que ha hecho porque la alternativa, sin proyectiles, sin fuego, sin un freno en el asalto japonés, significa que todos mueren. Y Corregidor, la isla que el ejército de los Estados Unidos había perdido 3 años antes en una de las derrotas más catastróficas de la historia militar estadounidense, cae de nuevo antes de que pueda ser verdaderamente recuperada. Suelta el auricular. Los primeros proyectiles estadounidenses empiezan a caer 40 segundos después. Esta es la historia de Corregidor, no la historia famosa, no la historia de MacArthur y la caída de las Filipinas en 1942, no la historia de la larga marcha de Batán, no la historia que todos los libros escolares estadounidenses han contado durante 80 años. Esta es la otra historia, la que vino después, la historia de los hombres que volvieron. La isla llamada Corregidor se sitúa en la entrada de la bahía de Manila, a 3,5 kilómetros de la punta de la península de Batán, bloqueando el acceso a Manila del mismo modo que un corcho bloquea el cuello de una botella. Tiene aproximadamente 5 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho en su punto más ancho, estrechándose en el extremo oriental hacia una lengua estrecha llamada Kindley Field. El terreno es casi completamente rocoso, basalto volcánico que emerge a través de un suelo delgado, cubierto en algunos lugares por hierba cogón y selva arbustiva, cortado por todas partes por barrancos y acantilados que caen en vertical hasta el mar. No hay playas que merezcan ese nombre en la mayor parte de la costa. La roca simplemente termina y comienza el mar de China meridional, a veces con una caída de 30 metros entre ambos. Lo que tiene Corregidor, además de su roca, son túneles, kilómetros de ellos. Excavados en el corazón volcánico de la isla por ingenieros estadounidenses en la década de 1930. El sistema de túneles de Malinta discurre de este a oeste a través de la sección más ancha de la isla, con una arteria principal de 500 metros de longitud, con 25 túneles laterales que se ramifican desde ella a intervalos, algunos lo suficientemente amplios para que pase un camión, todos capaces de albergar hombres, municiones y piezas de artillería protegiéndolos de cualquier bombardeo aéreo que no fuera un impacto directo con las bombas más grandes existentes en aquel momento. Y en Arrow, los estadounidenses habían construido Corregidor como una fortaleza, y los túneles eran su columna vertebral. Cuando los estadounidenses rindieron la isla en mayo de 1942, los japoneses heredaron esa columna vertebral intacta. Cuando los estadounidenses regresaron en febrero de 1945, esos mismos túneles estaban llenos de soldados japoneses que habían pasado 3 años profundizando, ampliando y fortificando lo que les había sido entregado. El general Douglas MacArthur había regresado a las Filipinas en octubre de 1944, desembarcando en Leyte en un momento de teatro estudiado que sus críticos llamaron grandioso y sus admiradores llamaron inspirado.
El desembarco en Leyte inició una campaña para retomar el archipiélago filipino que, a principios de 1945, avanzaba penosamente hacia Manila a través de una resistencia que no había disminuido. En enero, las fuerzas estadounidenses estaban en Luzón. A principios de febrero, las afueras de Manila estaban al alcance, y Corregidor, situada en la entrada de la bahía de Manila, estaba bloqueando las líneas de suministro que una campaña completa por las Filipinas requería. Los barcos no podían entrar con seguridad en la bahía con la isla en manos japonesas. La decisión de recuperarla no era opcional. Era aritmética logística. La pregunta era ¿cómo? Un asalto anfibio directo sobre Corregidor era, sobre el papel, una propuesta sencilla. En la práctica, era casi suicida. Los acantilados y la costa rocosa de la isla dejaban solo un puñado de playas de desembarco viables, todas ellas en el punto de mira de posiciones de artillería japonesas que llevaban 3 años mejorando su puntería. Cualquier fuerza anfibia que intentara desembarcar sería canalizada hacia zonas de exterminio que los japoneses habían pasado meses preparando. Los comandantes estadounidenses que estudiaban el problema reconocieron que un asalto anfibio del tipo convencional, incluso con un apoyo abrumador de fuego naval, costaría más hombres de los que valía la isla. La solución fue propuesta por el Estado Mayor del Octavo Ejército y perfeccionada por el coronel George Jones, el comandante del 503 Regimiento de Infantería en Paracaídas, de 34 años de edad. No era sutil, no era elegante. Era el tipo de plan que surge cuando se pide a hombres que comprenden los límites de lo posible que elijan entre opciones inaceptables. El 503 saltaría sobre Corregidor, desde el aire, sobre una roca. Las zonas de lanzamiento disponibles en Corregidor tenían aproximadamente el tamaño de una manzana de ciudad cada una. Había 2. El campo de parada de Topside, un antiguo campo de desfile militar excavado en el punto más alto de la isla, a aproximadamente 180 metros sobre el nivel del mar y rodeado por 3 lados de acantilados, y Kindley Field, la lengua estrecha de la isla. Ambas zonas de lanzamiento eran tan pequeñas que la doctrina militar de paracaidismo las consideraba inadecuadas para cualquier salto masivo de cualquier fuerza mayor que un pelotón. El 503 planeaba lanzar 2 batallones, más de 2.000 hombres, sobre estas zonas simultáneamente. El viento sobre Corregidor en cualquier mañana de febrero tiene un promedio de entre 12 y 25 nudos, con ráfagas impredecibles a lo largo de las caras de los acantilados. Un paracaidista que se desvíe 50 metros de la trayectoria en Topside aterriza en el borde de un acantilado o cae al mar. En Kindley Field, una desviación de 50 metros lleva a un hombre al agua o a la roca. El salto no era una operación militar en ningún sentido estándar. Era una catástrofe controlada ejecutada a toda velocidad, por hombres que sabían que sufrirían bajas en el propio aterrizaje y que las bajas del aterrizaje eran preferibles a las bajas de un asalto anfibio. El coronel Jones informó a sus oficiales sobre el plan. No minimizó el riesgo. Les dijo que el salto sería peligroso, que se perderían hombres antes de disparar un solo tiro, y que la alternativa era desembarcar en una playa bajo el fuego directo de posiciones preparadas. Les dijo que se estimaba que la guarnición japonesa en Corregidor tenía entre 800 y 1.000 hombres. Les dijo que el plan contemplaba un lanzamiento aerotransportado simultáneo sobre Topside y un desembarco anfibio más pequeño del 3er batallón en la playa de San José, en el extremo oriental de la isla, cronometrado para coincidir con el asalto aerotransportado. Les dijo que el fuego naval continuo y el bombardeo aéreo, que habían estado machacando la isla durante los 10 días previos al asalto, habían neutralizado gran parte de la capacidad defensiva japonesa. Tenía razón respecto al bombardeo. Estaba equivocado respecto a la guarnición. El 10 de febrero llega, y luego el 11, el 12, el 13, el 14. Los buques de guerra estadounidenses se mueven en patrones rotatorios alrededor de Corregidor, con sus cañones hablando de forma continua. Los bombarderos B-24 vuelan desde bases en Leyte y Mindoro y lanzan sus cargas sobre las entradas de los túneles, sobre las posiciones de los cañones, sobre los edificios administrativos de Topside. Las fotografías tomadas por aeronaves de reconocimiento muestran la superficie de la isla picada y rota, los edificios reducidos a escombros, las caras de los acantilados manchadas con el humo de los fuegos que arden bajo tierra.
Las evaluaciones producidas a partir de estas fotografías concluyen que la guarnición japonesa ha sido gravemente degradada, que los defensores que quedan estén aturdidos, desorganizados e incapaces de resistencia coordinada. Las evaluaciones están equivocadas de la manera en que las evaluaciones de inteligencia sobre posiciones subterráneas preparadas están casi siempre equivocadas en la Guerra del Pacífico. Los túneles están intactos, los hombres en su interior están vivos. 5.000 de ellos, bajo el mando del capitán Akira Itagaki, han vivido en la roca volcánica de Corregidor durante meses, en algunos casos años, y han aprovechado el tiempo para preparar una defensa que los 10 días de bombardeo aéreo y naval ha incomodado pero no quebrantado. Itagaki conoce la isla mejor que Jones, conoce sus túneles, sus posiciones de artillería ocultas, sus rutas cubiertas entre puntos fuertes. Ha colocado a sus hombres en profundidad, en defensas en capas que las fotografías del bombardeo no pueden penetrar porque las cámaras no pueden ver bajo tierra. También sabe algo que los planificadores estadounidenses no saben, que no va a recibir refuerzos, que la Armada Imperial japonesa ya no es capaz de llevar suministros ni hombres a Corregidor, que la campaña de las Filipinas está, en cualquier evaluación militar honesta, ya perdida. Sabe todo esto. Ha preparado a sus hombres para una defensa no de una posición que pueda mantenerse indefinidamente, sino de una posición que se mantendrá hasta que el último hombre esté muerto. Porque la rendición no es una palabra que aparece en las órdenes operativas que Itagaki ha recibido y porque es producto de una cultura institucional en la que el abandono de un puesto sin órdenes para hacerlo no es un fracaso militar, sino una deshonra personal de la que no es posible sobrevivir. Espera. La mañana del 16 de febrero de 1945 está despejada sobre el mar de China Meridional. El sol sale detrás de las montañas de Luzón al noreste y tiñe el agua de rosa y dorado. Los buques de guerra estadounidenses mantienen sus patrones alrededor de la isla, con sus cañones en pausa, las tripulaciones mirando el cielo. A las 8:30, el zumbido de los aviones de transporte C-47 se hace audible por encima del sonido del mar. 51 aviones se aproximan a la isla desde el sur, volando a aproximadamente 240 metros por encima del punto más alto de topside, más bajo que la altitud de salto estándar, porque mayor altura significa mayor tiempo de deriva. Mayor tiempo de deriva significa más hombres que van al mar. Los primeros grupos de paracaidistas comienzan a salir de los aviones. Desde los barcos en alta mar y desde los puestos de observación en Batán, lo que sigue parece, en los primeros segundos, casi ordenado. Doseles blancos abriéndose contra el cielo azul. Hombres deslizándose hacia la superficie picada de topside. Luego el viento atrapa los doseles y los hombres comienzan a desviarse. Y los primeros paracaídas alcanzan las cimas de los edificios destruidos en la superficie de la isla y se desploman. Y los primeros hombres que se han desviado demasiado comienzan a caer por los bordes de los acantilados y las primeras ametralladoras japonesas que sobrevivieron al bombardeo porque estaban colocadas al abrigo abren fuego desde los túneles y los búnkeres que aún quedan. Los hombres de la primera oleada aterrizan en lo que solo puede describirse como caos controlado. Algunos aterrizan en el campo de parada, ruedan y están en pie en segundos, cortando arneses y moviéndose hacia el sonido del fuego. Algunos aterrizan sobre escombros de edificios y se rompen huesos. Algunos se desvían por los acantilados. El teniente Henry Buchanan de la Compañía B aterriza en un techo que se hunde bajo él y sobrevive. El soldado de primera clase Manuel López aterriza en un emplazamiento de cañón y se encuentra encima de él con un soldado japonés a 15 metros de distancia y sin cobertura entre ellos. Dispara primero. Un teniente llamado William Blake sale del avión directamente sobre una posición de ametralladora japonesa y, sin encontrar otra alternativa, aterriza sobre ella. Mata a la tripulación con su pistola antes de haberse quitado completamente el arnés. El 8% de los hombres que saltan sobre Corregidor esa mañana se convierten en bajas durante el aterrizaje antes de disparar un tiro en ningún sentido convencional. Algunos resultan heridos por el impacto, algunos son alcanzados mientras descienden, algunos caen al mar y son rescatados por embarcaciones de desembarco. El 8% es, dentro de la brutal aritmética de la Guerra del Pacífico, aceptable.
Los planificadores habían estimado que sería mayor. La segunda oleada llega a las 12:40 de esa tarde. Más aviones, más doseles, más hombres aterrizando entre los escombros, cortando arneses, moviéndose hacia el perímetro. Para primera hora de la tarde, aproximadamente 1.700 hombres del 503 están en Topside, y los alrededores estableciendo un perímetro defensivo en el terreno más elevado de la isla, mientras el desembarco anfibio del tercer batallón avanza en la playa oriental. Y entonces los túneles se abren. Es la emergencia sistemática de la guarnición japonesa desde la red subterránea lo que transforma lo que los comandantes estadounidenses habían supuesto que sería una operación de limpieza, feroz, costosa, pero fundamentalmente una cuestión de limpiar una isla cuyos defensores estaban desorganizados y agotados, en algo completamente distinto. Los hombres que salen de los túneles no están desorganizados, son todo lo contrario. Emergen en grupos coordinados en puntos predeterminados siguiendo un horario que claramente ha sido planificado. Llevan armas, no están hambrientos aunque han estado bajo tierra durante semanas. Saben exactamente dónde están los estadounidenses porque han estado observando a través de las aberturas de los túneles mientras los paracaidistas establecían su perímetro. Las salidas de los túneles están en todas partes. Están en los suelos de los edificios destruidos, están en las caras de los acantilados a 20 metros por debajo de la superficie. Están en los suelos de los barrancos que cortan Topside, están bajo los escombros que el bombardeo ha creado, y los propios escombros han proporcionado en algunos casos cobertura para salidas de túneles que no existían antes de que comenzara el bombardeo. Entradas creadas por el derrumbe de estructuras superficiales sobre la red de túneles, creando agujeros por los que los hombres pueden emerger sin ser observados hasta que ya están dentro del perímetro estadounidense. El perímetro que había parecido adecuado una hora después de que aterrizaran los últimos paracaídas es ahora un problema. Es demasiado grande para el número de hombres disponibles para mantenerlo, y los japoneses están emergiendo dentro de él además de atacarlo desde fuera. Es en este punto, en el borde occidental del perímetro de Topside, donde el teniente John Lally toma el auricular de la radio. Lo que Lally puede ver desde su posición es un asalto japonés que sube desde la dirección de la zona del túnel de Malinta al este, un segundo elemento japonés que se mueve lateralmente a través del campo de parada desde el sur y un tercer elemento que ha emergido de una salida de túnel que nadie sabía que estaba allí, a aproximadamente 30 metros a su izquierda. Su pelotón tiene 31 hombres. Ha usado aproximadamente la mitad de su munición en las primeras 2 horas. La posición que mantiene está en la unión de 3 sectores defensivos, lo que significa que si su pelotón se rompe, la brecha abre un hueco que los 2 pelotones a cada lado no pueden cerrar sin abandonar sus propias posiciones. Ya ha pedido fuego 2 veces. La artillería de los barcos en alta mar está respondiendo, pero las granadas están cayendo largas o cortas respecto a los objetivos que necesita alcanzar porque los objetivos están cerca, muy cerca, de las posiciones de sus propios hombres. El apoyo de fuego en estas condiciones requiere correcciones que llevan tiempo, y él no tiene tiempo. Necesita todo inmediatamente sobre y alrededor de la posición que está manteniendo, y está dispuesto a aceptar lo que eso significa. Pronuncia las palabras. El observador de artillería en el destructor en alta mar las escucha y no vacila. El protocolo es claro. Flecha rota supera cualquier otra solicitud en la cola. Los cañones apuntan hacia las coordenadas que Lally ha dado. Las primeras granadas están en el aire en segundos. Caen entre soldados japoneses que, en varios casos, están tan cerca de los estadounidenses que el radio de explosión es el mismo para ambos. 2 de los hombres de Lally resultan heridos por metralla estadounidense en la primera salva. 3 soldados japoneses que habían penetrado dentro del perímetro son muertos en la misma salva. El fuego continúa. Lally corrige cuando puede, transmitiendo correcciones por radio entre las granadas entrantes, llamando el fuego más cerca, luego más cerca aún, llevándolo a través del terreno frente a su posición hasta que el asalto japonés desde el este vacila y luego se detiene. La vacilación es suficiente. En sus flancos, los 2 pelotones adyacentes se cierran para llenar el hueco que él ha estado manteniendo.
El elemento japonés que emergió de la salida de túnel desconocida es atacado desde 3 direcciones y destruido. El asalto desde el sur se detiene sobre los escombros de un edificio de barracas destruido y es repelido por el fuego de armas automáticas. Cuando cae la oscuridad, el 16 de febrero, el perímetro estadounidense en Topside está intacto. No ha sido cómodo. No lo será durante los 11 días siguientes. La batalla por Corregidor no es una batalla en el sentido de un enfrentamiento discreto con un principio, un desarrollo y un final. Es un proceso agotador e implacable de limpiar una isla del tamaño de una pequeña ciudad que ha sido fortificada bajo tierra por 5.000 hombres a quienes se les ha dicho que no se rindan y que con un número muy pequeño de excepciones hacen exactamente lo que se les ha dicho. Los japoneses salen de los túneles por la noche. Llevan a cabo cargas banzai de grupos pequeños y grandes, a veces en las primeras horas de la madrugada cuando los agotados estadounidenses están perdiendo la concentración. Llevan a cabo actividad de francotiradores desde caras de acantilados y montones de escombros. Se mueven a través de la red de túneles para aparecer en lugares a los que no deberían poder llegar. Las fuerzas estadounidenses responden con métodos que no son elegantes. Bajan cargas de demolición a las entradas de los túneles con cuerdas y las detonan, derrumbando secciones de la red. Bombean combustible diésel en las bocas de los túneles y lo encienden. Traen lanzallamas y avanzan sobre las entradas de los búnkeres con la paciencia metódica de hombres que entienden que no hay una forma rápida de hacer esto y que intentar ir rápido matará a más estadounidenses que ir despacio. Los ingenieros avanzan por delante de la infantería, tanteando los escombros en busca de salidas ocultas, marcando posiciones y detonando cargas explosivas antes de que la infantería avance. El proceso lleva tiempo. La isla no es grande, pero es compleja bajo tierra. Y es bajo tierra donde se está librando la guerra. Los operadores de lanzallamas se convierten en la sociología comprimida de la batalla, en un subconjunto distinto y singular de la fuerza estadounidense. Llevan armas de las que los hombres a su alrededor no quieren estar cerca y sin las que los hombres a su alrededor no podrían funcionar. Un lanzallamas, en 1945, no es un instrumento preciso. Proyecta combustible en llamas a aproximadamente 45 metros, lo suficientemente lejos como para alcanzar la entrada de un túnel o la abertura de un búnker, lo suficientemente cerca como para que el hombre que lo lleva deba avanzar lo bastante como para convertirse en un objetivo. Los hombres que hacen esto no se distinguen de los demás hombres de sus unidades por ninguna característica externa. Son jóvenes. Tienen miedo de la manera en que todos los hombres tienen miedo en esta isla, es decir, de manera integral y sin descanso. Se distinguen únicamente por el hecho de que continúan avanzando con los tanques de combustible a sus espaldas hacia posiciones desde las que llega el fuego japonés, porque alguien tiene que hacerlo y ellos son ese alguien cuyo equipo los hace idóneos para ello. 3 operadores de lanzallamas son muertos en los primeros 3 días de operaciones de limpieza. 2 más resultan heridos de gravedad suficiente como para ser evacuados. Para el 4º día, los operadores supervivientes han desarrollado un método. Esperan a que la infantería suprima la abertura con fuego de armas automáticas, avanzan en una carrera agachada, proyectan llamas hacia la apertura y se retiran antes del fuego de retorno que inevitablemente sigue al fin de la supresión. El método funciona mejor que cualquier otra cosa probada. No es bueno. Es la mejor opción disponible, que es el estándar por el que se juzgan todas las decisiones tácticas en los 11 días de Corregidor. El 3er batallón, que desembarcó por vía anfibia en la playa de San José, en la cola oriental de la isla, mientras los paracaidistas saltaban sobre Topside, libra una batalla diferente. El extremo oriental de Corregidor es más bajo y está menos extensamente tunelado que la zona de Topside, y el desembarco del batallón, aunque contestado, no encuentra la misma densidad de posiciones defensivas preparadas que los paracaidistas afrontan en las primeras horas. Lo que el 3er batallón encuentra en su lugar es un laberinto de fortificaciones secundarias, posiciones de combate excavadas en el coral y la roca volcánica, camufladas con hierba, cogón y escombros, conectadas por zanjas de arrastre poco profundas que permiten a los defensores japoneses moverse entre posiciones sin exponerse al fuego directo.
La limpieza de estas posiciones requiere el mismo método repetido cientos de veces: suprimir, avanzar, asaltar, consolidar, luego repetir la secuencia en la siguiente posición 5 metros más adelante en la isla. El capitán Burt Ledger, de la compañía INE, avanza con su compañía a través de este terreno durante 3 días seguidos sin relevo. Sus órdenes son limpiar la cola oriental y enlazar con elementos del 503 que vienen de Topside en una tenaza que comprimirá la guarnición japonesa restante hacia la zona de Malinta Hill en el centro de la isla. La orden es ejecutada con la persistencia literal que caracteriza la conducta del batallón durante toda la batalla. La compañía de Ledger limpia su sector asignado. El enlace con los paracaidistas se produce en la mañana del 19 de febrero, no donde estaba planeado, pero lo suficientemente cerca como para que el mapa táctico pueda ser redibujado y comience la compresión del perímetro japonés. Es esta compresión la que crea las condiciones para la fase final. A medida que el perímetro estadounidense se estrecha alrededor de la zona de Malinta Hill, la guarnición japonesa restante, los que aún están vivos después de 3 días de combate, está siendo empujada hacia la red de túneles no como una elección táctica, sino geométrica. La superficie disponible para ellos se está reduciendo. Las entradas a los túneles son las únicas rutas hacia posiciones que ofrecen cobertura frente a los ataques aéreos y la artillería que continúan sin pausa. Van bajo tierra porque el terreno de arriba ya no es viable. Y bajo tierra es donde habrá que forzar el desenlace de la batalla. Los hombres del 503 desarrollan, en 11 días de combate continuo, un conocimiento íntimo de la geografía superficial de Corregidor, que no habrían creído posible cuando saltaron sobre ella en la mañana del 16. Aprenden qué barrancos son rutas de movimiento japonesas y cuáles son seguros. Aprenden qué cimientos de edificios ocultan salidas de túneles y cuáles son simplemente escombros. Aprenden los horarios, de manera imperfecta pero lo suficientemente bien, de la actividad japonesa, entendiendo que las horas nocturnas son peligrosas y las horas de media mañana son ligeramente menos, que el fuego japonés es más intenso desde las zonas de acantilados orientados al norte y más ligero en la cola oriental de la isla, donde el tercer batallón ha establecido un control firme. Acumulan conocimiento de la manera en que los soldados de infantería siempre acumulan conocimiento en una batalla fija, lentamente, dolorosamente, y a un costo que aparece en los informes de bajas. El coronel Jones se mueve constantemente por su perímetro, es alto, conspicuo y aparentemente despreocupado por ello. Sus oficiales lo describirán posteriormente como el hombre más sereno de la isla durante los peores momentos de la batalla. Una característica que puede tener menos que ver con una ausencia de miedo que con un largo entrenamiento en no mostrarlo. Toma decisiones rápidamente cuando se requieren decisiones y difiere cuando el tiempo lo permite, entendiendo que sus comandantes de compañía y pelotón tienen un conocimiento a nivel del terreno de sus situaciones específicas que él no puede igualar desde un puesto de mando. Cuando Lally llama a Flecha Rota el 16, no se contacta primero con Jones. Lally no tiene tiempo para contactar primero con Jones. Jones se entera de lo ocurrido después del hecho y no dice nada sobre el protocolo. El protocolo fue correcto. El resultado era lo que importaba. Los japoneses llevan a cabo 3 grandes ataques coordinados durante los 11 días de batalla. El mayor ocurre en la noche del 21 de febrero, cuando varios cientos de soldados japoneses asaltan el perímetro de Topside simultáneamente desde múltiples direcciones, un esfuerzo coordinado que el análisis posterior a la batalla sugiere que fue organizado por el propio Itagaki, y que representó su evaluación de que los estadounidenses aún no estaban suficientemente atrincherados como para resistir un asalto nocturno masivo. El ataque fracasa a un costo que es casi igual en ambos bandos. Las unidades estadounidenses que mantienen su terreno absorben bajas significativas e infligen significativamente más, pero fracasa, y a partir de entonces los ataques coordinados a gran escala se detienen. Lo que continúa es el desgaste individual en pequeños grupos que constituye el resto de la batalla. El túnel de Malinta se convierte en el problema definitorio de los últimos días. Para el 23 de febrero, las fuerzas estadounidenses han limpiado la superficie de la mayor parte de la isla y controlan las entradas al complejo principal del túnel de Malinta.
Itagaki y una parte sustancial de su guarnición restante, los historiadores estiman que quizás entre 1000 y 1500 hombres siguen vivos en este punto, el resto habiendo sido muertos en los 11 días de combate, están en los túneles. Los estadounidenses no saben exactamente cuántos hay dentro ni en qué condición, pero saben que un asalto directo a través de las entradas del túnel no es una opción viable. Los corredores del túnel son puntos de estrangulamiento. Cualquier fuerza que avance por ellos será destruida por los defensores que han preparado posiciones de fuego y que no tienen dónde retroceder y no tienen intención de hacerlo. Existe, en la doctrina estadounidense de 1945, una frase para este problema: reducir un complejo subterráneo fortificado ocupado por defensores que no se rendirán. La frase existe porque el problema ya ha sido encontrado antes, en Tarawa, en Peleliu, en las islas que la campaña de salto de isla en isla ha requerido que los estadounidenses tomen una por una a lo largo del Pacífico. La respuesta a la frase también está establecida en la doctrina. No es sutil y no respeta a los defensores. En la mañana del 24 de febrero de 1945, una explosión ocurre dentro del túnel de Malinta que las fuerzas estadounidenses en la superficie confunden inicialmente con un masivo contraataque japonés. La tierra tiembla, el polvo se eleva desde las entradas de los túneles a 300 metros de distancia, la explosión lanza escombros a 100 metros en el aire sobre la colina. El sonido llega a los barcos en alta mar y se escucha en Batán. Es Itagaki. Ha detonado las reservas de munición y explosivos dentro del túnel de Malinta en lugar de permitir que caigan en manos estadounidenses. Según algunos relatos, la explosión es simultánea con un intento de ruptura a través de la entrada oriental, una última carga banzai de los supervivientes de la guarnición hacia las líneas estadounidenses. Según otros relatos, la explosión mata a tantos japoneses como a quienes mueren en el derrumbe de las secciones del túnel. El número de soldados japoneses muertos en la explosión de Malinta no se conoce con precisión. Los reconocimientos posteriores a la batalla de los estadounidenses contaron los muertos que pudieron encontrar. Los túneles no fueron completamente explorados durante semanas después de que terminaran los combates y los historiadores estiman que un número desconocido de soldados japoneses murió dentro de secciones de la red de túneles que se derrumbaron y nunca fueron vueltas a abrir. La declaración oficial de que Corregidor ha sido asegurada llega el 28 de febrero de 1945. Han sido necesarios 11 días de combate continuo, no los 3 o 4 días previstos, y ha costado al 503 Regimiento de Infantería en Paracaídas 225 hombres muertos y más de 1.200 heridos, con otros 52 hombres perdidos en accidentes de aterrizaje durante el propio salto. Los muertos japoneses, contados y estimados, ascienden a aproximadamente 4.750. 50 soldados japoneses son tomados prisioneros a lo largo de los 11 días, un número que no refleja una falta de oportunidad para rendirse, sino una falta de voluntad. La proporción de japoneses muertos frente a japoneses capturados, 95-1, es coherente con las proporciones registradas en todas las demás islas de la campaña del Pacífico. MacArthur desembarca el 2 de marzo. Se sitúa en Topside, en el mismo lugar donde la bandera estadounidense había sido bajada en derrota en mayo de 1942, y observa cómo se iza una nueva bandera sobre los escombros. Lleva sus gafas de sol características y su gorra de mariscal de campo. Las fotografías tomadas por el Cuerpo de Señales del Ejército esa mañana lo muestran mirando hacia la bahía de Manila, que ahora está abierta al tráfico marítimo estadounidense, hacia la ciudad de Manila, que todavía arde 3 semanas después del inicio de la batalla por ella. Dice, para el registro, que ha regresado. La frase es buena, ya la ha usado antes. Lo que no dice, porque los generales de este nivel de mando no dicen estas cosas en público, es que los 11 días en Corregidor requirieron que los hombres hicieran cálculos que las comunicaciones públicas del ejército sobre la Guerra del Pacífico no describen habitualmente. Hombres como Lally, que miró la aritmética de su posición en la mañana del 16 y tomó una decisión que colocó a algunos de sus propios soldados dentro del radio letal del fuego que llamó.
Hombres como los sargentos, cabos y soldados rasos sin nombre que mantuvieron sus secciones del perímetro durante la noche del 21, mientras el asalto japonés llegaba en oleadas y el recuento de munición caía y el amanecer parecía muy lejano. Hombres que encontraron salidas de túneles en los suelos de los edificios que estaban ocupando y tuvieron que decidir en segundos qué hacer con ellas. Hombres que avanzaron por barrancos en la oscuridad porque el barranco era la única ruta entre dos posiciones y si la ruta no se mantenía las dos posiciones no podían apoyarse mutuamente. Las operaciones anfibias y aerotransportadas en Corregidor son estudiadas posteriormente por los Estados Mayores del Sexto Ejército, el Octavo Ejército y el Cuartel General de las Fuerzas Terrestres del Ejército en Washington, no porque el resultado estuviera en duda a nivel estratégico, sino porque los métodos necesarios para producirlo se apartaron significativamente de la doctrina de maneras que la comunidad de lecciones aprendidas entendió que se repetirían. La combinación de un salto masivo en paracaídas sobre un espacio confinado con un asalto anfibio simultáneo llevada a cabo en condiciones en que la inteligencia sobre el tamaño y la disposición de la fuerza defensora estaba sustancialmente equivocada y ejecutada por una fuerza que no podía recibir refuerzos significativos, una vez comprometida, creó un laboratorio para probar los límites de la doctrina de armas combinadas que ningún ejercicio de entrenamiento habría podido replicar. Los hallazgos, que circulan en distribución restringida entre los estados mayores que planifican operaciones futuras en el Pacífico, incluyen observaciones sobre la metodología de limpieza de túneles, sobre el ajuste de los protocolos de apoyo de fuego cuando las fuerzas propias y enemigas están mezcladas a corta distancia y sobre las exigencias psicológicas impuestas a los comandantes de pequeñas unidades en combate cerrado prolongado contra un enemigo que no reconoce las categorías tácticas que la doctrina militar asume que comparten todos los ejércitos. Los hallazgos son traducidos en directrices de entrenamiento revisadas e incorporados en los documentos de planificación para la operación Downfall, la invasión de las islas de la metrópoli japonesa que se está planificando a lo largo de la primavera y el verano de 1945. La operación Downfall nunca se ejecuta. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki la hacen innecesaria. Los planes de invasión se doblan y archivan. Las lecciones de Corregidor van a los archivos, donde reposan junto a las lecciones de Peleliu e Iwo Jima y cada otra isla de la cadena, esperando ser recuperadas por historiadores que pasarán décadas tratando de comprender lo que la Guerra del Pacífico realmente exigió de los hombres que la combatieron. La batalla por Corregidor es, en un sentido, una batalla pequeña. 11 días. Una isla. Unos pocos miles de hombres en cada bando, en el contexto de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses combaten en frentes que abarcan miles de kilómetros. Es una nota a pie de página de una campaña que es en sí misma una nota a pie de página de una guerra que se decide simultáneamente en Europa y en los cielos sobre Japón. En otro sentido, Corregidor no es pequeña en absoluto, es una destilación. Contiene, en 11 días, esencialmente todo lo que la Guerra del Pacífico había estado enseñando a los soldados estadounidenses durante 3 años, que el soldado japonés no era un soldado en el sentido que la doctrina militar había preparado a los oficiales estadounidenses para entender que las categorías del poder de combate, números, potencia de fuego, logística, moral, no se aplicaban a la conducta defensiva japonesa de la manera en que se aplicaban a todas las demás doctrinas militares que los estadounidenses habían encontrado. El soldado japonés al que se le ha ordenado mantener no calcula la probabilidad de éxito, no sopesa la situación táctica contra la posibilidad de una rendición ventajosa. Mantiene. Mantiene hasta que la munición se ha agotado y luego mantiene con lo que queda. Mantiene hasta que el último hombre de su unidad está muerto y luego continúa solo. Los 5.000 hombres de la guarnición de Itagaki en Corregidor mantuvieron durante 11 días contra una fuerza que tenía superioridad aérea total, apoyo de fuego naval ilimitado y una ventaja en equipamiento y logística que era, por cualquier cálculo militar racional, insuperable. Mantuvieron porque se les había dicho que mantuvieran y porque la cultura de la institución a la que servían había hecho que no mantener fuera impensable.
Lo que esto significó para los hombres que luchaban contra ellos fue un tipo específico de agotamiento que no aparece en los informes oficiales de acciones posteriores. Es el agotamiento de combatir a un enemigo que no te dará un momento conveniente, que no consolidará una posición y te permitirá planificar una respuesta, que saldrá de la tierra bajo tus pies en la oscuridad y saldrá de nuevo mañana por la noche y la noche siguiente hasta que no quede ninguno de ellos. Los hombres del 503, cuando Corregidor fue declarada asegurada, habían estado en contacto continuo con el enemigo durante 11 días con un sueño mínimo, bajo el fuego durante la mayoría de esas horas, en posiciones que requerían vigilancia constante porque el propio terreno no podía ser de confianza. Estaban, por la definición clínica, en el límite exterior de la resistencia operacional humana. Algunos estaban más allá de él. Los cirujanos de los batallones que trabajan durante los 11 días tratan no solo heridas de bala y lesiones por explosión, sino también una categoría de baja que los registros médicos del Ejército de la Guerra del Pacífico clasifican con deliberada ambigüedad como agotamiento de combate. Hombres que han estado despiertos durante 40 horas y ya no pueden procesar la información que sus sentidos les están proporcionando. Hombres cuyas manos tiemblan continuamente. Hombres que se quedan en silencio en medio de conversaciones, mirando algo que no es visible para las personas a su alrededor, y a quienes hay que tocar en el hombro para que regresen. Los protocolos médicos para estos casos han mejorado desde las primeras campañas de la Guerra del Pacífico, cuando el agotamiento de combate era tratado a menudo como un asunto disciplinario en lugar de médico. Para 1945, el ejército comprende a nivel institucional que un hombre puede ser dañado por el combate de maneras que no dejan marcas físicas, y los cirujanos de los batallones en Corregidor envían a los hombres de vuelta a Topside a descansar, comer y dormir una cantidad específica de horas sin interrupción antes de regresar a sus unidades. La tasa de retorno es alta. La mayoría de los hombres enviados de vuelta regresan. La pregunta de si regresan enteros es una que el sistema médico de 1945 no está equipado para responder y no intenta hacerlo. El soldado de segunda James Endo de la Compañía E tiene 19 años y lleva 14 meses en el ejército y 9 días en Corregidor, cuando es enviado de vuelta durante 48 horas después de que su jefe de escuadra lo encuentre sentado contra una pared de escombros a las 2 de la madrugada sin responder a su nombre. Duerme durante 16 horas. Come. Regresa a su pelotón el 11º día, que es el último día de combate significativo en la isla, y está allí cuando se iza la bandera. Pasará los siguientes 60 años sin hablar de lo que ocurrió en Corregidor, y sus hijos aprenderán lo que hizo allí no por él, sino por la historia del regimiento publicada en 1961. Esta es una historia común, no es una historia extraordinaria. En 1945, en el Pacífico, es simplemente la historia de un joven que fue a una isla de roca e hizo lo que se requería y regresó de ello de forma imperfecta, que es la única manera en que cualquier hombre regresa alguna vez de algo así. La isla fue asegurada. La bandera fue izada. MacArthur hizo sus comentarios. Los hombres del 503 fueron evacuados a zonas de descanso en Leyte. Las rutas marítimas hacia la bahía de Manila se abrieron. La campaña continuó. Siempre continuó. La llamada de flecha rota que Lally hizo en la mañana del 16 no es famosa. No se enseña en los cursos de historia militar. Está en los registros de la batalla, referenciada brevemente en los informes de acciones posteriores del 503, anotada en el registro del destructor en alta mar, que recibió la llamada y respondió: Lally sobrevivió a la batalla. Fue condecorado con la Estrella de Plata, cuya cita describe sus acciones del 16 en un lenguaje medido y preciso que no capta del todo lo que significa tener 24 años y sostener un auricular de radio y llamar fuego sobre tu propia posición porque la aritmética se ha quedado sin otras respuestas. Esta es, en cierta manera, la imagen más honesta que existe de la Guerra del Pacífico. No las fotografías famosas, no la izada de bandera en Iwo Jima, no MacArthur desembarcando en Leyte, no la ceremonia de rendición en el Missouri. Esas imágenes son verdaderas. También están compuestas.
Muestran la guerra en momentos que pueden representarse como dignos, como llenos de propósito, como merecedores de los costos que los precedieron. El momento en que Lally toma el auricular no puede componerse. Es simplemente un hombre en un perímetro que se deteriora, sosteniendo un equipo, haciendo un cálculo que el entrenamiento, la doctrina y las matemáticas de la situación han hecho por él, y pronunciando dos palabras que autorizan todo lo que el apoyo de fuego disponible para el ejército militar de los Estados Unidos en el Teatro del Pacífico de 1945 puede entregar. Los proyectiles caen, el perímetro se mantiene. Hay islas en el Pacífico que todavía hoy, décadas después, siguen entregando los restos de soldados japoneses que se refugiaron bajo tierra en 1942, o 1943, o 1944, y cuyas familias recibieron la notificación de que habían muerto al servicio del emperador. Corregidor es una de ellas. La red de túneles nunca fue completamente explorada. Las secciones más profundas fueron selladas, las entradas enterradas bajo la construcción y la vegetación a lo largo de las décadas posteriores a la guerra. Arqueólogos e historiadores filipinos han trabajado en la isla desde la década de 1980, documentando lo que puede encontrarse, cartografiando lo que puede cartografiarse, recuperando lo que puede recuperarse. El trabajo no está completo, puede que nunca lo esté. La isla es hoy un sitio histórico nacional de las Filipinas. Los barcos turísticos realizan la travesía desde Cavite varias veces al día. Los visitantes recorren la superficie de Topside, ven las ruinas de los barracones y las baterías de cañones, se detienen en los bordes de los acantilados y miran hacia el agua. El túnel de Malinta ha sido restaurado en algunas secciones y se presenta un espectáculo de luz y sonido en su interior para los turistas que quieren entender cómo lucía el túnel cuando estaba vivo, con el movimiento de soldados y equipamiento y el sonido del fuego de cañón retumbando a través de la roca. El espectáculo de luz y sonido presenta la versión estadounidense de la historia, como es apropiado para una instalación gestionada conjuntamente por las autoridades de preservación histórica filipinas y estadounidenses. MacArthur aparece de manera prominente. La caída de 1942 y el regreso de 1945 son los pilares narrativos. Los 11 días de combate de febrero se presentan en forma comprimida, de la manera en que las batallas tienden a presentarse en instalaciones turísticas, con fechas y designaciones de unidades y cifras de bajas que transmiten la información sin transmitir del todo el peso. Los túneles bajo la ruta turística no forman parte del espectáculo. Las partes del complejo de Malinta que fueron selladas siguen selladas. Lo que haya en ellas permanece en ellas. En el estante de la historia militar filipina, la batalla de Corregidor de 1945 ocupa una posición específica e instructiva. Es el momento que demostró que la estrategia isla por isla de la Guerra del Pacífico iba a requerir todos los métodos disponibles de todas las disciplinas disponibles. Poder aéreo, fuego naval, operaciones anfibias, asalto aerotransportado, ingeniería, iniciativa individual y la voluntad de los soldados individuales de tomar decisiones en condiciones de extrema incertidumbre con consecuencias que no podían predecirse y no podían deshacerse, y que iba a requerir todo esto simultáneamente, en combinaciones que la doctrina no había anticipado completamente, aplicadas por hombres jóvenes suficientes para creer todavía que la cosa que estaban haciendo podía sobrevivirse. La mayoría de ellos tenían razón, la mayoría de ellos sobrevivieron. Los que no lo hicieron siguen en la isla, en cierto sentido. Los muertos estadounidenses están en el cementerio militar de Luzón. Los muertos japoneses están en los túneles o en el mar o en los registros oficiales del ejército imperial japonés como muertos en combate en fechas que los registros reflejan con precisión variable porque los registros fueron llevados por hombres que también murieron y algunos de los registros murieron con ellos. Existe un tipo particular de silencio en el terreno militar. No es el silencio de un lugar donde no ha ocurrido nada. Es el silencio de un lugar donde tanto ocurrió que el aire sobre él ha sido, en cierto sentido, que no es del todo metafórico, alterado permanentemente. Corregidor tiene ese silencio. Los barcos turísticos van y vienen. El espectáculo de luz y sonido se reproduce en el túnel.
La hierba Kogon vuelve a crecer donde el suelo volcánico es delgado. Las aves marinas se posan en los bordes de los acantilados al atardecer y se elevan por la mañana. La isla no olvida, no sabe cómo. Si esta historia te ha impactado, dale me gusta y suscríbete. Encontramos estas historias olvidadas cada día. La pregunta que plantea esta batalla nunca ha sido respondida a satisfacción de todos. Fue la negativa japonesa a rendirse en Corregidor y en cada isla de la Guerra del Pacífico, un acto de extraordinaria disciplina militar, un producto del adoctrinamiento institucional que anuló la autopreservación racional o algo completamente distinto, algo que no encaja en ninguna de esas categorías, porque 5.000 hombres se refugiaron bajo tierra y mantuvieron una isla que sabían que no podía salvarse. Y la respuesta que des a esa pregunta cambia todo lo que entiendes sobre la guerra que estaban librando. Deja tu respuesta en los comentarios y mira este siguiente vídeo